Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes nuevamente. Ahí no hay mucho tiempo, por eso estoy tratando de publicar ya casi los últimos videos que quedan para concretar la Biblia completa de esta nueva era, la Biblia Renovaré. Continuamos hoy con el video número 251, Timoteo y Epafrodito, Filipenses 3:2. Espero que el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidles, pues es el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio por mí. Prosigo al blanco. 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos los 3 perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia, que en la ley irrepresible, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por las excelencias del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual le he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por ley, por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revela Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí.
y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Regocijaos en el Señor siempre. 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos hombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea concebida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean reconocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que en buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dádivas de los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis servido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Carta de Pablo a los Colosenses. La carta de Pablo a los Colosenses trata varios temas que nos ayudan en nuestros intentos prácticos para conocer a Dios a fin de crecer en nuestra relación con Él. La palabra de verdad. Colosenses en primer lugar se preocupa por lo que se refiere a la palabra verdadera. Colosenses 1:5, el Evangelio tal como fue enseñado a los Colosenses 1:7, 2:7.
Algunos maestros habían llegado a la congregación con nuevas ideas que apoyasen prácticas ascéticas que inducían hacia un conocimiento especial considerado necesario para la adoración apropiada a Dios. Pablo hace un considerable esfuerzo para desestimar estas filosofías huecas y huecas sutilezas. 2.8. Estas filosofías y huecas sutilezas. 2.8. Los ritos especiales y las prácticas piadosas no tienen ningún mérito. Cristo solo es suficiente. Él es el verdadero y único mediador, pero nos lleva al Padre. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. 1.15. Todas las cosas, una frase similar a un coro, repetida a lo largo del himno a Cristo. 1.15-20. Han sido creadas por medio de Él y para Él. 1.16. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. 1.19. Y a través de Él Dios reconcilió todas las cosas en la tierra y en los cielos. 1.20. De este modo, Colosenses con justicia da el lugar el todo suficiente Señor Cristo. Él es Señor de todo, Señor del cosmos. De esta manera, esta carta tiene la más alta doctrina concerniente a Jesucristo en el Nuevo Testamento. La idea de una nueva verdad fundamental es un concepto difícil en la actualidad, porque muchos sostienen la legitimidad de una adversidad de abordajes para conocer a Dios. Además, lo que podemos afirmar que conocemos está básicamente asentado en una experiencia personal. La enseñanza de Colosenses, entonces, llega como una palabra extraña frente a esta perspectiva del mundo. La palabra de verdad se hace específica de tres maneras. Primeramente, Pablo insiste que Cristo es suficiente para el conocimiento de Dios y nuestra relación con Él. Nada y nadie más se requiere. En segundo lugar, lo que nos ha preparado del Señor, la deuda de nuestros pecados, ha sido pagada completamente al clavarla en la cruz. 2.14. En tercer lugar, cualquier clase de poderes extraños, fuerzas espirituales en guerra con Dios, han sido despojadas y se los exhibió públicamente. 2.15. En Cristo y solamente en Él está la plenitud de la salvación. Los creyentes pueden de esta manera ser presentados ante el Señor como santos, sin mancha y libres de acusación. 1.22. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta versión de la Biblia, el pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. Una fe universal. En el comienzo de la carta y en su totalidad, Pablo hace referencia al aspecto universal de la fe en Cristo. La palabra de verdad produce fruto y crece en todo el mundo. 1.6. Ha sido proclamada a toda criatura debajo de los cielos. 1.23. La meta es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 1.28. Debido a que los creyentes están en relación con Jesucristo, su plenitud o perfección es la meta de la enseñanza y predicación de Pablo. Esto incluye a las personas de naciones lejanas, aún a los bárbaros y escitas. 3.11. La fe y el verdadero conocimiento de Dios a través de Cristo han quebrado los límites exclusivistas de raza, nacionalidad y religión. El Evangelio es para todos, no es propiedad exclusiva de unos pocos. El cristianismo es una religión internacional, no simplemente la religión oficial de Occidente. Llega a tener una expresión fiel en cada lengua debajo de los cielos. Tiene muchas expresiones culturales, ya que se ha introducido en toda nación y pueblo. Los creyentes en la actualidad adoran, oran y sirven en compañía de un vasto conjunto de personas. Nadie adora, ora o sirve solo. Los cristianos son una comunidad mundial de creyentes que trascienden las barreras históricas como la comunión de los santos. Cuando nos sentamos en un lugar silencioso para orar
y reflexionar en las Escrituras. Mateos 6:6. Lo hacemos participando de una maravillosa dialéctica espiritual. En lo inmediato estamos solos, sin embargo nos hallamos unidos a una enorme multitud de fieles a través de todo el mundo y a lo largo de toda la historia, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Un conocimiento equivocado de Dios, comprender mal a Dios, es ser enemigos en nuestra mente. Colosenses 1:21. Lleva a vidas quebrantadas y mal formadas. Este es un tema principal en la carta. Con mucha frecuencia en la actualidad se permite que una tendencia a lo antiteológico se apodere de nuestra espiritualidad. Aparentemente es suficiente sentir o experimentar algo que se pueda considerar la presencia de Dios. El autor de Colosenses es más sabio, entiende que la teología, el conocimiento de Dios y la experiencia van juntas, porque sin un verdadero conocimiento del Señor nuestra piedad se desviará. No tendremos fundamento para interpretar nuestra piedad y experiencia espiritual. Estaremos en peligro de ser cautivos por argumentos aparentemente increíbles. 2:4. Que nos llevará al error, por tanto. Pablo insiste en que debemos crecer en el conocimiento de Dios. 1:10. En este sentido, todo cristiano es un teólogo. Por supuesto, este es el conocimiento de un misterio. 1:26, 27, 2:2. Ha permanecido oculto a través de todos los siglos, pero ahora es revelado. Este misterio también se entiende que es la vida de Cristo dentro de los creyentes. De este modo, no es un misterio generalizado o un sentido vago de lo sobrenatural. Es Cristo mismo quien es el tesoro de la sabiduría y el conocimiento. Es una verdad que no es posible reducir a nuestras categorías de pensamiento. Y aunque la vemos por espejo, oscuramente, 1 Corintios 13:12, no obstante en realidad vemos algo de la verdad, lo suficiente como para conocer el amor y la salvación de Dios, vivir en Cristo. Colosenses enseña que debemos estar arraigados y fundados en Cristo. Colosenses 2:7. Únicamente así llegaremos a la plenitud de nuestra relación y servicio a Dios. Colosenses 2:6-7 ofrece un resumen medular de la vida cristiana. Estos versículos inmediatamente nos recuerdan el Salmo 1:1-3, en el que los exiliados de Babilonia tienen delante los dos caminos. Tienen delante los dos caminos: burlarse del Señor o arraigarse en el suelo de la palabra de Dios. Lo que elegían, lo último, eran como árboles que florecen en el desierto, tan fecundos que jamás dejan de dar fruto. Ver Jeremías 1:7-8. Del mismo modo, los cristianos deben estar arraigados, edificados en la palabra, que es Cristo. En Cristo es una de las designaciones favoritas de Pablo, referidas a ser cristianos. Distintas formas de esta expresión son utilizadas 164 veces en las cartas paulinas y deuteropaulinas, dando a entender una relación íntima con el Señor. Enraizados y fundados en Cristo, los cristianos son gente que está madurando, Colosenses 1:28, que crece hasta la plenitud de agradar al Señor, 1:10. Este crecimiento es guiado por medio de la fidelidad a las enseñanzas de los apóstoles, que actúan como una hilera entretejida que sostiene el crecimiento de una flor frágil. El crecimiento de los cristianos está protegido y nutrido por medio de la enseñanza apostólica que se les ha entregado. El resultado es espectacular. Abundan de agradecimiento. 2:7. Con frecuencia la vida cristiana ha sido moldeada en términos de culpa y deber. Esto lleva una fe carente de gozo, sombría y un llamado despojado de energía. Colosenses expone una perspectiva distinta.
La energía que impulsa la vida cristiana es la gratitud o la acción de gracia. La gracia y la gratitud constituyen el ritmo de la identidad y la práctica cristiana abundar. En el texto griego significa desbordar. La respuesta cristiana no es un hilo delgado, sino un chorro de brota lleno de gozosa gratitud, regocijarse en el sufrimiento. Por un lado, la tradición paulina de gran importancia al sufrimiento y la debilidad del apóstol, y por el otro, mucho más a la fortaleza de Dios o Cristo. El Evangelio no trata sobre Pablo, sino sobre Jesucristo. El apóstol, siervo del Evangelio 1:23, trabaja incansablemente para esparcir la palabra de Dios. 1:29. Al servir a su Señor también participa de su carga. Efectivamente, participa de la cruz de su Señor. En general, podríamos decir que a través del abnegado sacrificio de los creyentes, la realidad y poder de la cruz de Cristo se extendió a través de la historia de un modo real. Pablo se regocija en su sufrimiento. 1:24. Hay algo contraintuitivo respecto a esto. Lo que él quiere decir es que su sufrimiento, como resultado de su ministerio, ha entrado en comunión con el Señor de la cruz de una manera más completa. Participa de la vida y la muerte de Cristo y por lo tanto también de su resurrección. Esto para el apóstol es hacer real su bautismo, un tema que aflora a través de todo Colosenses. Los cristianos viven en medio de los tiempos. El reino es anunciado, aunque aún no está completamente presente. También viven entre la cruz y la resurrección. La muerte es derrotada. Sin embargo, esa derrota todavía no está completamente presente. Se levantarán nuevamente, pero al final de los siglos, cuando Cristo vuelva otra vez en el presente, en unión con Él, los cristianos toman su cruz a diario, comparten así el ministerio de Cristo, pero con una obediencia gozosa y una expectativa esperanzada en la plenitud de su redención. Es en este contexto que no podemos regocijar en el que nos podemos regocijar en el sufrimiento. Es importante destacar que Pablo se regocija en su sufrimiento por el bien de los colosenses. Este no es un deleite masoquista a su autodegradación, es el sufrimiento que proviene del ministerio, de la convicción que posee el apóstol de que su misión es que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 1:25. Revestidos en amor, para conocer a Dios adecuadamente a través de y como Jesucristo. Los creyentes deben confiadamente buscar las cosas de arriba. 3:1. Para conocer las buenas nuevas de salvación. Modo indicativo. Los creyentes deben vivir una vida revestida de amor. Modo imperativo. 3:14. El mandato sigue a la proclamación de las buenas nuevas como una consecuencia y jamás como una condición. Este orden no es reversible. Viértanlo y el Evangelio se transformará en una nueva ley. Andreu Purves. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Dios te ama, Cristo viene pronto, preparen, traten de llevar un buen camino, ya nuestro Señor viene pronto, los juicios vienen pronto, busquen de sus palabras y hagan sus peticiones. Dios te ama, amén.